Padre, en esta tarde te damos gracias, Dios, porque a ti te ha placido traernos hasta acá, bendito Padre. Sabemos que todos los méritos son tuyos, bendito Dios, que nosotros no tenemos nada en nosotros mismos que podamos ofrecerte, pero gracias a tu sacrificio, bendito Dios, podemos, Señor, hoy estar delante de ti, delante de tu presencia, bendito Padre. Padre Santo de la Gloria, te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, venga trayéndonos, Señor, entendimiento, Padre Santo. Que podamos exponer tu palabra, Señor, como este micrófono, Señor, que solamente es un instrumento para que la voz se escuche, Padre Santo. De igual manera mi vida, Señor, solamente sea un instrumento en tus manos, bendito Dios, y que cada uno de mis hermanos, bendito Dios, de los que son tus hijos, Padre, de los que tú has predestinado, Señor, para que escuchen tu palabra, bendito Dios, puedan ser edificados, Señor, en tu amor, en tu misericordia y en tu bondad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí me escuchan? ¿Sí, verdad, hermanos? Bueno, no se duerman. Si ve que el que está al lado está durmiendo, dele un codazo así, pero santo, no se lo dé feo, déselo con amor. Amén. Seguimos con nuestro tema, hermanos. ¿Qué estamos viendo? Religiones y sectas. Amén. Esto lo vamos a hacer un poquito más, digamos, didáctico. A lo mejor no va a ocupar hoy tanto su Biblia, pero las citas van a aparecer aquí. ¿Sí, hermanos? Entonces, estemos atentos. Hay un propósito con el fin de estar viendo lo que son sectas, religiones y todo eso. ¿Cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es el propósito primordial de que se den estas enseñanzas? Que usted conozca la verdad, pero muchos ya la conocemos, ¿no? Y decimos, bueno, esto como que para mí, ¿para qué me servirá? ¿O para qué iré a ocupar yo esto? Bueno, tenemos mucha familia que está dentro de nuestras casas aún, que es católica. En este caso vamos a ver hoy el catolicismo. Pero no solamente eso, hermano, eso es secundario. ¿Cuál es lo primario por el cual se están dando estos temas? Para que usted sepa, hermano, de dónde Dios nos sacó. Y que cada día, hermano, cada día y cada momento vivamos agradecidos con Dios. Porque por nuestro trasfondo cultural, hermano, la mayoría yo creo que profesábamos esta religión, que es la católica. Y aunque yo, por ejemplo, en mi caso, yo nunca fui a la iglesia más que una sola vez, pero mis padres sí lo profesaban. Entonces, por ende, ¿qué iba a hacer yo cuando creciera si Dios no se hubiera acordado de mí? Iba a ser católico. Los que están en Egipto, pues tienen sus culturas y adoran a otra cosa. Los que están en la India, los que están en África tienen diferentes creencias. Pero nosotros por nuestro trasfondo cultural, ¿qué nos tocaba, hermano? Catolicismo, ¿no? Ok, bueno, no está ahí. Así está bien, hermano, así está bien, sí está bien. Ok, vamos a leer nuestro texto, Mateo capítulo 16, verso 18. Dice el hermano Moy, estoy emocionado. Mateo capítulo 16, verso 18. Si lo tiene, diga amén. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Precisamente es de este texto, hermano, que los católicos se agarraron para sacar una doctrina totalmente torcida. Es un peligro tomar un solo texto de la Escritura y hacerlo una doctrina. Precisamente ayer yo tenía algunas visitas que tenía muchos años que no nos veíamos, nos conocíamos de niños y hablábamos de eso, que a veces de un texto podemos hacer una doctrina y, hermano, se hace un caos. Y si no lo crees, voltea a ver a la Iglesia Católica. Todas las aberraciones, todas las herejías que se dicen, y precisamente las herejías se mencionan entre las obras de la carne. Amén, ¿sí lo ha visto? Ahí en Gálatas capítulo 5, verso 20, búsquelo. Gálatas capítulo 5, verso 20. Si lo tiene, diga amén. Dice ahí la palabra del Señor. Está mencionando lo que son las obras de la carne y dice idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Y qué, hermanos? Es precisamente, hermano, lo que los católicos usan, una herejía,
y un texto sacado de contexto para hacerlo el pretexto de hacer una doctrina. Amén, hermano. Es que es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que hace de la Iglesia Católica, hermano, más peligrosa y que tenga más seguidores que las demás sectas o las demás religiones? ¿Qué es lo que la hace peligrosa, hermano? Cuando tú encuentras una moneda y te dicen es original y lo llevas con un experto y el experto a la primera no te puede decir si es original o no, ¿por qué es, hermano? Porque se parece demasiado a lo que es original. Los católicos, hermano, tienen muchas creencias que también nosotros tenemos. Por ejemplo, la Trinidad, ellos creen en la Trinidad. Ellos también creen que Dios es trino. Ellos también creen que Jesús es Dios. Ellos creen que Dios creó el universo. Entonces, ellos usan un argumento extrabíblico, hermano. ¿Qué significa extrabíblico? Bueno, primeramente vamos a ver lo que es antibíblico. Antibíblico es, por ejemplo, los satanistas, ellos usan argumentos antibíblicos totalmente. Pero los católicos no, porque están de acuerdo con ciertas doctrinas, supuestamente de nosotros. Pero si vemos el trasfondo de ello, no es así, hermano. Vamos a ver que es un argumento extrabíblico, se los voy a leer, hermano, y les voy a estar leyendo varias cosas, porque lógicamente no estoy muy familiarizado con la doctrina católica, entonces saqué información para poder hacer el estudio, amén. Dice ahí, es decir, el argumento extrabíblico, que no contradice o choca con algunas de sus enseñanzas, pero pone en primer lugar ideologías, filosofías o mandamientos de hombres, subestimando así la palabra de Dios hasta dejarla sin autoridad alguna, lo cual la hace aún más peligrosa por su engañosa no contradicción. ¿Qué quiere decir eso, su engañosa no contradicción? Pues que en algunas cosas estamos de acuerdo, ¿no? Por eso es que muchos supuestamente cristianos se están uniendo con la Iglesia Católica, es lo que veíamos hace 8 días. Se están uniendo a la Iglesia Católica, ¿por qué? Porque dicen que son nuestros hermanos. ¿Sí se acuerda? Hace 8 días lo que predicaba el pastor decía eso, ¿no? Que se están uniendo porque supuestamente, bueno, todos creemos en el mismo Dios, todos creemos en las mismas doctrinas parecidas, pero no es así, hermano, y tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿los católicos son nuestros enemigos, hermano? ¿Los católicos nosotros no nos tenemos que juntar con ellos? Los católicos, hermanos, son nuestro campo de misión, son nuestro campo misionero. Tenemos que amar a nuestros enemigos y tenemos que evangelizarles y tenemos que enseñarles la verdadera doctrina. Pero cuando se trata, hermano, de mezclarse para decir tú y yo somos iguales y creemos las mismas cosas, ahí sí ya no. Entonces tenemos que fijarnos en eso, hermanos. Tenemos que hacer una división en cómo entablamos una amistad, digámoslo así, o una relación con alguien. Porque si tú vas a entablar una relación con alguien, ¿para qué va a ser, hermano? Para hablarle de Cristo. Tú tienes mucha familia y yo tengo mucha familia que no es cristiana. No vamos a participar de lo que ellos hacen, pero sí les vamos a predicar el evangelio, amén. Y esto viene, hermano, desde la época de Israel, venía de Egipto, hermano. Y ellos traían muchas cuestiones de Egipto. Por eso es que Dios le da a Moisés el libro del Génesis y él empieza a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese libro fue escrito cuando el pueblo de Israel, salió de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos traían diferentes creencias acerca de la creación, acerca de las cosas. Ellos traían digámoslo así, una doctrina torcida porque los egipcios creían otras cosas. Entonces Dios les enseña cómo fue el origen de los cielos, cómo fue el origen de la tierra. Y entonces se empieza a escribir el libro del Génesis. Pero aún en el tiempo de Jesús, hermano, eso ocurría, ¿eh? Y vamos a verlo en Marcos capítulo 7. Capítulo 7, versos del 1 al 13. ¿Lo tiene, hermano? Marcos capítulo 7.
verso del 1 al 13, vamos a leerlo, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a ¿qué, hermano? A la tradición de los ancianos, que por cierto no era algo que Dios les había mandado. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Fíjese lo que ocurría desde ese tiempo: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué estaba pasando en este capítulo, hermanos? Los fariseos se juntaron con Jesús y le reprocharon que por qué sus discípulos no cumplían con cierta tradición que los hombres habían impuesto. Esto no era algo que Dios había dicho, hermano. Esto no era algo que Dios había ordenado. Y eso que ellos decían que por qué no cumplían eran cosas externas. Más adelante, no lo vamos a leer, pero más adelante dice Jesús, cuando sus discípulos le preguntan qué significaba lo que él había dicho, dice: ¿también ustedes son sin entendimiento? ¿Que no saben que lo que ensucia al hombre no es lo que entra, sino lo que sale? ¿Por qué, hermano? Porque ellos se preocupaban por lo exterior y decían, sí se fijaron que decía que invalidaban el mandamiento de Dios, porque en ese tiempo, hermano, ellos exigían una ofrenda para dicha tradición, la tradición de los ancianos. Y era un mandamiento de Dios, hermano, que cuando el padre o la madre estaban ya grandes, ¿quién se tenía que hacer cargo de los papás? Los hijos. Díganlo, hermano, los hijos. Los hijos tenían que hacerse cargo de los padres. Y ellos decían: no. Si vas a traer tu ofrenda, basta con que digas: corbán, esta es mi ofrenda para Dios. No te puedo ayudar con más. ¿Por qué? Porque tengo que dar mi ofrenda. Entonces invalidaban el mandamiento de Dios. ¿Por qué, hermano? Por el mandamiento de los hombres. Ahora, ¿qué hace la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que ella pone en primer lugar? ¿Qué es lo que pone, hermano, en primer lugar? ¿La palabra de Dios? No, hermano, lo que ellos ponen primero es el catecismo. ¿Y qué es el catecismo para ellos, hermano? Déjeme leérselo. Dice: es la parte de la palabra revelada por Dios que no pasó a ser escrita en la Biblia, pero que sigue viva en la iglesia, dada por los sucesores de los apóstoles, en este caso los obispos, pero caen en una serie de contradicciones. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Que no le añadamos, que no le pongamos, que no le quitemos. ¿Tienen sueño, hermanos? Yo veo que tienen sueño. ¿Tienen sueño, hermanos? Si tienen sueño, levántese. De verdad, hermano, levántese. Mire, yo le voy a decir algo, y a lo mejor, no sé, se vaya usted a enojar conmigo, ¿no? Pero no se fije en el que se para aquí, hermano. Es un error fijarse en el que se para aquí. Es un error, hermano.
Y Dios nos lo va a demandar. Cuando decimos, es que, oh, como que ese sí, como que ese no, como que ese tal vez, como que… Usted no venga a oír al que está aquí parado, hermano. Venga a escuchar la palabra de Dios, hermano. Venga a escuchar la palabra de Dios. Esa es la única que puede edificarle. Fíjese que a mí me ha pasado, hermano, que hay veces que cuando vengo cansado y vengo por el trabajo, por lo que usted quiera, y le estoy pidiendo al Señor, dame fuerza, Señor, dame fuerza, es cuando Dios más me habla. Es cuando Dios más me habla. Estoy tratando de decirle, Señor, ayúdame porque sí estoy cansado de la semana, a lo mejor estoy desvelado, no sé. Pero hermano, abra su corazón. Yo sé, hermano, que no todos lo van a abrir, porque no todos son hijos de Dios, eso es un hecho, hermano. Pero hermano, les estoy hablando a ustedes que sí son hijos de Dios. A ustedes que sí son hijos de Dios, pongan atención, hermano. Es importante, la palabra de Dios es importante, hermano. No la persona. A la persona, mire, si yo le vengo y le digo algo de parte mía, pues no, hermano, tiene usted libertad de salirse e irse a su casa. Pero si es palabra de Dios, hermano, ponga atención. Amén, hermano. Dice, ahora, según la Iglesia Católica, dice, Dios puede permitir, voy a leerles lo que para ellos es, hermano. Ya les leí lo que es el catecismo, ¿verdad? Les voy a volver a repetir, dice, es la parte de la palabra revelada por Dios que no pasó a ser escrita en la Biblia, pero que sigue viva en la iglesia dada por los sucesores de los apóstoles, en este caso, los obispos. Amén, hermano. Pero bueno, caen en una contradicción, ya vimos con la palabra de Dios, porque según ellos, por ejemplo, aquí dice, según la Iglesia Católica, Dios puede permitir y permite de hecho que el cristiano singular caiga en el error o en el pecado, pero no permite a la iglesia perder la doctrina por él revelada, es decir, el catecismo, pues la iglesia es indefectible, es decir, que no puede faltar o dejar de ser, o que tiene que ocurrir de manera necesaria. Entonces, ¿por qué es contradictorio? Porque la iglesia está llena de hombres falibles, hombres corruptos, hombres sin Dios, hermano, están haciendo una herejía de un texto. Amén. ¿En qué otra cosa, hermano, se basan los católicos para desenvolverse en toda su creencia? Los sacramentos. Para ellos, ¿qué es el sacramento? Aquí dice, es un signo sensible instituido por Jesucristo fíjese lo que dice, para darnos la gracia. La gracia es un don sobrenatural que Dios concede para alcanzar la vida eterna. Entonces, ¿por qué es contradictorio, hermano? Porque la gracia es un don inmerecido. O sea, si tú tienes que hacer algo, dice que si haces algo, entonces la gracia ya no es gracia. Y lo dice el libro de Romanos, ¿no? Deja de ser gracia, ¿por qué? Porque ya estás haciendo algo, ya no es porque te lo están dando inmerecidamente. Entonces caen en una serie de contradicciones. La base en la que ellos se mueven, que es el catecismo y los sacramentos, hermano, caen en una contradicción. Amén, hermano. Vamos a ver ahí en Gálatas capítulo 1, verso 8. Amén. La palabra de Dios, hermano, nos exhorta a que continuamente estemos renovando nuestro entendimiento y que la llenemos con ¿qué, hermanos? Con la palabra de Dios. Amén. Ahora, déjeme hacerle una pregunta antes de que leamos este texto. ¿Qué común denominador, hermano, tienen todas las religiones y las sectas? Ya lo ha dicho el pastor. Tienen un común denominador todos, absolutamente todos. ¿Qué es, hermanos? ¿Cómo? No todos dicen creer en Dios. ¿Sabe qué es, hermano? Una nueva revelación. Ya lo había comentado el pastor. Que todos dicen tener una nueva revelación. Y es por eso que invalidan la palabra de Dios. Porque entonces salió el líder por ahí de los testigos de Jehová e hizo su Biblia. Salieron por ahí los musulmanes y dijeron que no, que Jesucristo sí era un gran profeta, pero que Alá y Mahoma y empiezan a hacer sus ¿qué? Sus nuevas revelaciones. Los mormones con el ángel Moroni, ¿qué empiezan a hacer? ¿Qué dicen? Que trajeron una ¿qué? Nueva ¿qué, hermano?
una revelación. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de eso? Ahí en el texto que vimos, que les mencioné, Gálatas 1:8, dice, mas si aún nosotros, ¿de quién se está refiriendo ahí, hermano? Nosotros. No, ¿a quién se está refiriendo cuando dice, mas si aún nosotros? Los apóstoles, amén. Dice, o un ángel ¿de dónde? ¿Del infierno? Fíjese lo que dice, o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea, hermano, sea maldito. La Iglesia Católica Romana, hermano, está maldecida, no por los cristianos, sino por Dios. Es muy grave, hermano, es muy grave, y por eso tenemos que orar por nuestros familiares que aún no reciben a Cristo, hermano. Tenemos que estar no pidiéndole a Dios, hermano, sino suplicándole a Dios que nuestra familia sea salva, porque están bajo un sistema de maldición. Ya estando bajo pecado, hermano, pues están bajo maldición, porque no tienen a Dios. Pero tenemos que estarle pidiendo a Dios por nuestra familia, amén. Vamos a ver un cuadro comparativo acerca de lo que creen los católicos y lo que creemos nosotros como cristianos. Cuando pongo ahí cristianos, quiere decir la sana doctrina, hermanos. ¿Ok? ¿Qué es lo que dicen de la Biblia? Dice, el catecismo concluye, bueno, ahí ustedes léanlo, yo lo voy a leer aquí. El catecismo concluye que la autoridad final no es la Biblia, sino las enseñanzas actuales de la Iglesia Católica, puesto que ella es la única capacitada para proveer una auténtica interpretación de la palabra de Dios. Eso es lo que dicen ellos. Ahora, ¿qué es lo que decimos nosotros como cristianos o qué es lo que dice la palabra de Dios? Ahí en 2 de Timoteo, no lo busque, léalo ahí. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es la única autoridad que puede hacer esto? La palabra de Dios. Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. La palabra de Dios, ¿qué es, hermano? Es limpia, amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21, aquí está, hermanos. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, fíjese lo que dice aquí, de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué argumento está derribando ahí? Que dicen que el catecismo concluye que la autoridad final no es la Biblia, sino las enseñanzas actuales de la Iglesia Católica. Entonces, usted tiene que tener estos versículos así como una computadora en su mente, en su disco duro. Métalos ahí, hermano, métalos ahí. En el 22 me quedé, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados hablaron, siendo inspirados, ¿por qué, hermano? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos derribar ese argumento? Con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen de quién, hermano? ¿Qué es lo que dicen de Dios los católicos? Ellos dicen, colocan a María como madre de Dios y reina del cielo. ¿Sí estoy bien, hermanos? Es lo que ellos creen. El catecismo sostiene que María es el modelo y fuente de la verdadera santidad. Su Papa, quien también es llamado Santo Padre, recibe con placer la alabanza y la adoración de los hombres. Eso es lo que ellos creen. Estamos viendo así en general, hermano. Después el pastor poco a poco, cada domingo nos va a ir profundizando un poquito más en cada una de estas áreas. Ahorita lo estamos viendo así en general. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el cristianismo? Ya lo tenemos ahí, Isaías, ¿ok? ¿Sí se alcanza a ver, hermanos? De todos modos lo leo aquí, dice Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré, ¿qué, hermano? Él dice que va a compartir su gloria con alguien. Él dice que a nadie, ni mi alabanza, ¿a quién, hermano? ¿Qué es lo que hacen ellos? Forman un cacho de barro y un cacho de madera, hacen un Dios, supuestamente ellos.
Pero ¿qué dice aquí? Que Dios no comparte su gloria con nadie. Mateo 23:9, ¿qué dice? Y no llaméis Padre vuestro a quién, hermano, a nadie excepto al Papa. No, ¿verdad? A nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Él es nuestro Padre, hermanos. Amén. Hechos capítulo 14, versos del 11 al 15, dice ahí, bueno, regresando un poquito, así déjalo, hermana. Regresando un poquito, dice que el Papa, también llamado Santo Padre, recibe con placer la alabanza y la adoración de los hombres. Y esto lo vemos, ¿verdad? Cuando llega a un país, ¿qué hacen todos? Algarabía, ahora que estuvo en Estados Unidos, creo, ¿no? No, fue algo tremendo, ¿no? Porque hay gente de muchas culturas ahí, pero de esa creencia. Pero ¿qué dice Hechos capítulo 14, versos del 11 al 15? Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, había sanado a un cojo, alzó la voz diciendo en lengua licuánica, dioses bajo la semejanza han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, ¿qué, hermano? Mercurio, que eran sus dioses de ellos, porque este es el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, les dijeron, sí, hínquense ante nosotros y háganos. ¿Así dice, hermano? Sí, reciban, bésenme la mano todos. ¿Sí dijeron así? No, hermano. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, este es nuestro argumento, hermano, con el que podemos destruir eso, que se le hincan al Papa, que quieren tocar al Papa siquiera, no sé, su ropa o no sé. Para ellos es lo máximo. Yo me acuerdo de una vez que pasaron a un niño que le había tocado así poquito al Papa y el niño estaba feliz, ¿no? Y bueno, pues lo tendríamos que tomar como ejemplo, hermano. A nosotros Jesucristo nos dio la vida eterna, nos dio todo, hermano, nos dio a su Hijo Dios. Y hay veces venimos aquí indiferentes y ellos que están errados, hermano, por tocar un poquito a su pontífice, que ellos lo llaman así. Algarabía todo el día, ¿no? Salmos 89, 8 y 9, está ahí mismo también, hermano. Oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas y tú las sosiegas. Amén, hermano. ¿Se acuerda cuando los discípulos estaban en la barca? Que estaba la tempestad. Y dice que estaban aterrados los discípulos, ¿no? Pero ¿qué cree? Que cuando, ahí dice en la palabra de Dios, que cuando se levantó Jesús y le dijo al mar y al viento que se estuvieran quietos, quedaron aún más aterrados. Dice la palabra de Dios que quedaron aún más aterrados porque dice, ¿quién es este que aún el mar? Yo creo que este texto se les vino a la mente, hermano, que dice la palabra, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Qué dijeron? Tenemos a Dios aquí en la barca. Por eso quedaron aterrados. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué sigue, hermano? Lo que dicen de Jesucristo, ya no leímos las otras dos, pero bueno, tenemos esas tres, ¿no? Lo que dicen de Jesucristo, ¿qué es lo que dicen de Jesucristo? Ahí está, dice, ponen al Papa Francisco en este caso al nivel de Cristo. El pontífice romano, en efecto, tiene en virtud de su función de vicario, es decir, sustituto de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. También a María le confieren el papel de mediadora entre Dios y los hombres. Amén. Ahora, ¿qué dice el cristianismo? Dice ahí en Lucas capítulo 21, versos 7 y 8, y le preguntaron diciendo, maestro,
¿Cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados. ¿Qué dice, hermano? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo. ¿Qué van a decir, hermanos? ¿Y qué es lo que dice el Papa? Que Él es el sustituto, es el vicario. Vicario significa sustituto. Que Él es el sustituto de Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Amén, hermano. La palabra de Dios claramente nos está advirtiendo, hermano. Y sabe que no nada más el Papa. En la iglesia cristiana también ya se han metido muchos papas, con los apóstoles de la prosperidad, los profetas, que también la gente quiere ir y consultar con el profeta. ¿Sabe por qué quieren ir y consultar con el profeta, hermano? Para que les diga qué es lo que tienen que hacer. Porque tienen flojera de leer la Biblia. Porque tienen flojera de hincarse y buscar a Dios y rogarle y pedirle a Dios: Señor, ayúdame en esta situación, ayúdame en esta circunstancia, en esta aflicción, en este problema. Entonces lo más fácil es, pues para los católicos, ir con el Papa, ¿no? Y para los cristianos, o los que se llaman cristianos, pues vamos con el apóstol, vamos con el profeta, vamos con el pastor, lo que decía hace rato mi hermana Zaida. A veces vamos, ¿por qué? Porque tenemos flojera y no buscamos a Dios. Entonces, bueno, hermano, ¿puede usted orar por mí? Pero puede usted orar por mí, casi decimos, porque yo no quiero orar, entonces usted ore por mí, ¿no? Sí, hermano, porque hay veces, está bien que usted venga con el pastor, o con el hermano Ángel, o con uno de mis hermanos que ya está predicando, mi hermano Adrián, mi hermano Ricardo, y le pida a lo mejor un consejo bíblico, eso está bien. Pero, ¿sabe qué, hermano? Lo mejor es acercarse delante de la presencia de Dios y esperar en su presencia. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque le digo, a veces es signo de que es que yo no quiero orar, yo mejor quiero que usted me diga qué es lo que tengo que hacer. Así, si las cosas no me salen, pues ya tengo a quien echarle la culpa, ¿no? Pues vengo con usted y le digo: oiga, ¿sabe qué? Pues, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, seamos diligentes, hermano, busquemos a Dios. Amén. Lucas leí, ¿verdad? Hechos, capítulo 4, versos de 11 y 12, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y qué, hermano, qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún hombre corrupto te puede limpiar de tus pecados, hermano. Ningún hombre corrupto puede decirte: estás perdonado de tus pecados. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, hermano, y Moisés le dijo: Señor, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me manda? ¿Quién me envía? ¿Quién dijo? El yo soy. Sí dijo así, ¿no? Cuando Jesús vino y estuvo aquí en la tierra, ¿quién dijo ser Él? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta, yo, el gran yo soy, porque Jesucristo es Dios y no se puede comparar con ningún hombre. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 7, verso 10, ahí también lo tenemos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación, ¿a quién pertenece? Al Papa Francisco, ¿no? Pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Y a quién, hermano? Al Cordero. La salvación es de nuestro Dios. La salvación únicamente pertenece a nuestro Dios. Amén, hermano. Le digo, es algo así, a lo mejor es poquito, pero poco a poco el pastor nos va a ir introduciendo un poco más a profundidad en esto. Ahora, lo que dicen, ¿de qué, hermano? Del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ellos dicen? Dicen: la confirmación nos llena del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo, y nos hace perfectos cristianos y apóstoles de Cristo. ¿Es así, hermanos? Cuando tú te hiciste la confirmación, ¿eso ya te llenó del Espíritu Santo? ¿Ya pudiste dejar de pecar? ¿Tu naturaleza fue cambiada? No, hermanos, pero ellos dicen que sí. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Juan 16, 7 al 11, ¿qué dice? Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros,
Si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá. ¿Cuál es su trabajo del Espíritu Santo, hermano? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por qué, hermano? Por cuanto no creen en mí. De justicia, ¿por qué, hermano? Por cuanto voy al Padre, dice Jesús, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo según la Escritura, hermano? Convencernos de pecado. ¿Quién fue el que te convenció a ti para que entregaras tu vida a Cristo, para que rindieras tu corazón? El pastor que estaba ahí enfrente era un orador, pero así que tú dijiste, yo le creo a ese hombre que está ahí parado. Y por eso te convenció y dijiste, me vuelvo cristiano. No, ¿verdad? Eso es algo imposible para el hombre, hermano. Imposible. El convencer a un hombre de su estado de pecaminosidad es algo imposible para el hombre, hermano. El mejor orador, el mejor teólogo, el mejor predicador no puede hacer eso, hermano. Solamente el Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 3, si no lo hemos visto, Juan capítulo 3, versos 5 y 8, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Y lo que es nacido de quién? ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Crear nueva vida en nosotros, hermano. Espíritu es, perdón. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén, hermano. Nosotros no sabemos cuando a alguien le estamos predicando, le estamos compartiendo, si ese va a ser un hijo de Dios. Pero nuestra labor, hermano, es compartir la palabra de Dios. Por eso yo les decía, usted tiene que compartir, pero no trate de convencerlo, hermano. ¿Sabe que muchas veces nos agarramos y nos peleamos? O sea, no a trancazos, ¿verdad? O a golpes, pero con nuestra forma de decir, no, es que tú no entiendes, es que yo ya te dije, es que cuándo vas a entender, cuándo vas a… No, hermano, tu labor no es esa, ni mi labor es esa. Tu labor es venir y compartirle el evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio. Y el Espíritu Santo dice que Él, de donde quiere, va a venir y va a convencer a esa persona. Entonces la confirmación no es lo que ellos dicen. Amén, hermanos. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que dicen de María y el nacimiento virginal? ¿Qué es lo que dicen ellos? Dice, afirman que María nunca pecó y por tanto era redimida, es decir, salva, desde el momento de su nacimiento. María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Ya, mira, hermano, usando la razón, es una tontería, ¿no? Es una tontería, pero ellos creen eso. Ellos creen eso. Ellos decían, por eso todavía le dicen la Virgen María, porque ellos creen que es así. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 3, verso 12. Ellos dicen que María no pecó, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuántos se desviaron, hermano? Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. ¿Cuántos hay que hagan lo bueno, hermano? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿cuántos, hermano? Todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué Dios escogió a María? Por lo mismo que te escogió a ti, hermano. Por lo mismo que te escogió a ti. No tiene nada que ver con el hombre, hermano. La soberanía de Dios puede hacer y deshacer como Él quiera, porque Él es Dios. Él es Dios todopoderoso. Yo no puedo ir a organizar tu casa o tu vida o tu trabajo. ¿Por qué? Porque es tu vida, es tu casa y es tu trabajo. Sí puedo organizar la mía, ¿no? Pero Dios es dueño de todo. Por lo regular se maneja en el Antiguo Testamento el Dios de Israel, y sí es el Dios de Israel, pero también es el Dios de todo el mundo y el Dios del universo. Él es dueño, amén. Lucas 8, 19 al 21 dice, entonces su madre, ¿y quién es, hermano?
a ver, ahí están los hermanos de Jesús, ¿no? Vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, ¿tu madre y quién? Entonces, ¿fue virgen después? No, ¿verdad? Están afuera y quieren verte. Él entonces respondió, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mateo 13, 55 y 56. Estaban hablando acerca de Jesús y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y quién? Sus hermanos Jacobo, José y Simón y Judas. ¿Tenía hermanos Jesús? ¿Siguió siendo Virgen María después de Jesús? No. ¿No están todas sus hermanas, tenía hermanos y tenía hermanas, con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Por cómo hablaba Jesús. Pero aquí lo que queremos ver es que María no siguió siendo virgen, hermano. Eso es, con la pura razón derrumbas ese argumento, ¿no? Pero ellos sí creen eso. Ok, continuamos. ¿Qué es lo que dicen? ¿De qué, hermano? De la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que ellos dicen de la sangre de Cristo? Todos los días de misa sacrifican a Jesús en una muerte y derraman su sangre. ¿Esto es en qué, hermano? La Eucaristía, que es cuando toman la hostia y toman el cáliz. Para ellos, hermano, literalmente es la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, literal. No es un símbolo. Antes de supuestamente ellos bendecir esos elementos, pues es una hostia, es un pan de harina y es un vino común. Pero después de que ellos imponen manos y supuestamente le dan la bendición, entonces se transforma en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Amén, hermanos, pero eso no es así. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Y dice también que sacrifican todos los días a Jesús en su muerte. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Entró cuántas veces, hermano? 5 veces, 6, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El pago que se dio por nosotros, hermano, fue perfecto. No necesitó nada. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Jesús entró al lugar santísimo, al verdadero lugar santísimo, a la presencia de Dios, y se sentó a la diestra del Padre. Los sacerdotes no podían sentarse, hermano, porque no era una obra consumada. Ellos tenían que estar de pie, y si se sentaban, eran muertos. Pero Jesucristo, con ese sacrificio perfecto que hizo, con su vida, al derramar su vida por ti y por mí, fue perfecto y pudo sentarse a la diestra del Padre una vez y para siempre. Amén, hermanos. Juan capítulo 6, 54 y 55. Dice ahí, el que come mi carne y bebe mi sangre, este es el texto en el que se basan ellos, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que entonces nosotros tenemos que comer la sangre de Cristo, tomarla, su carne, que tenemos que, por fe, hermano, aceptar el sacrificio que Él hizo. Por fe, hermano. Así como tú, es vital para ti, hermano, el beber agua y el comer pan para mantenerte vivo, espiritualmente, hermano, tú debes de comer de ese sacrificio que Jesús hizo. Debes de comer de ese evangelio que Jesucristo te dejó. Es vital para ti y es vital para mí el vivir día a día en el evangelio. Amén, hermanos. Primera de Pedro 3, 18, ¿qué dice? Ahí está, hermanos. Porque también Cristo, ¿qué, hermano? ¿Por qué, hermano? El justo por los injustos. Jesucristo, ¿por quiénes, hermano? Por nosotros. Amén. ¿Para llevarnos a dónde, hermano? A Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nos proporcionó la sangre de Cristo? Salvación, hermano.
salvación. Amén, hermano. Seguimos adelante, hermano. Le digo, ahorita es una semblanza nada más. Lo que dicen acerca de quién, hermano. ¿Qué es lo que dicen acerca del hombre? Ahí está. Léanlo, hermanos. Dios creó todo para el hombre. El hombre decide sí o no por Dios y tiene vida espiritual. ¿Será cierto, hermano? ¿El hombre es el que decide? ¿Tiene vida en sí mismo el hombre, hermano? Y toda la creación, y estamos acostumbrados así, bueno, a nosotros así nos enseñaron cuando empezábamos, que todo lo que había hecho Dios, la naturaleza, el aire, todo, Dios lo había hecho para el hombre. Y entonces, si somos egocéntricos de por sí, imagínense cuando te enseñan eso. No, pues sí, yo soy el punto de atención de Dios, ¿no? No, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Colosenses 1:16, ¿qué dice, hermano? Léanlo para que se despierten. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién, hermano? Todo es creado para Él y por Él y para Él, hermano. Toda la gloria es para Dios. Tú fuiste creado para Dios. Tú fuiste creado para Dios. Todo, absolutamente, la naturaleza fue creada para Dios, para la gloria de Dios. Amén, hermano. Juan capítulo 1, versos 2 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿El hombre puede decidir sí o no por Dios? Dios es el que decide, hermano. Nosotros no escogimos a Dios, Dios es el que nos escogió a nosotros. Efesios 2:1, este texto todos no lo sabemos, pero ahí está, léanlo. Entonces, ¿el hombre tiene vida espiritual? No, hermanos, el hombre está muerto. Amén. Al siguiente, vamos al siguiente. Lo que dicen acerca del cielo y el infierno. ¿Ok? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, hermano? Enseñan que el hombre puede ser salvo. ¿Por qué, hermano? Y que aún muerto en sus pecados se puede rezar por ellos para que vayan al purgatorio durante algún tiempo para purificarse e irse después al cielo. Enseñan que hay un limbo para los niños que no son bautizados y también enseñan que hay dos tipos de infierno, el físico y el espiritual. ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano? ¿Que el hombre puede ser salvo por sus obras? Aquí hemos escuchado una y otra y otra y otra vez que nadie puede ser salvo por obras. Somos salvados y entonces podemos hacer buenas obras, pero ya con una naturaleza que Dios nos ha puesto, pero no hacemos las obras para ser salvos. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecida para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Tú puedes orar por tu pariente que no aceptó a Cristo para que Dios lo saque de donde está y lo lleve al cielo? Mire, es doloroso porque tenemos familia que no aceptó a Cristo y que pues, murió. Pero eso está en los decretos de Dios, hermano, eso no nos compete a nosotros. Si hay un dolor porque ahora ya sabemos la verdad. Pero ¿sabes qué, hermano? Tú estás vivo ahora y yo estoy vivo. Y hay familia que tienes que está viva. Predícales la palabra. Amén, hermano. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿podremos hacer algo por nuestra vida, hermano? ¿Podrá ofrecer algún hombre algo para su rescate, para el rescate de su alma? Absolutamente nada. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, las palabras son tremendas, hermano, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿será posible que puedan los muertos cambiar de lugar donde están? ¿Están en el purgatorio, hermanos?
Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después del juicio. Unos van a ir a vida eterna y otros a condenación eterna. Amén, hermanos. Y vamos con la última. Hay mucho más, hermano. Es muchísimo, pero traté de sintetizarlo. Lo que dicen acerca de la fe. ¿Qué es lo que ellos dicen acerca de la fe? Creen en el credo, que es lo que ellos creen, que quiere decir que es en el papado, en el marismo. ¿Qué es el marismo? Lo de María, en los sacramentos, las indulgencias, el bautismo para la salvación, la Eucaristía y las buenas obras, todo lo que hemos estado viendo ahorita. Como cristianos, nosotros, ¿en qué creemos? ¿Qué es la fe? Es confiar totalmente en la muerte y resurrección de Cristo. El hombre puede tener una eterna relación con Dios, por confiar totalmente en la muerte y resurrección de Cristo, el hombre puede tener una eterna relación con Dios. Esto comienza aquí en la tierra y continúa por siempre en el cielo, en la presencia de Dios. ¿Qué dice Habacuc 2:4, hermano? Ahí está. He aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué dice? Se enorgullece. ¿Qué hacen los católicos? ¿Bajo qué sistema viven ellos? Bajo el que si yo hago algo, entonces Dios va a tener gracia para conmigo. ¿Y eso qué les hace a ellos, hermano? ¿Ser qué? Ser orgullosos, porque dicen, bueno, van a llegar al cielo y van a decir, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice el otro. Pero nosotros, hermano, cuando lleguemos al cielo, ¿qué vamos a decir? Gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Amén, hermanos. Y dice, mas el justo por su fe vivirá. Ese es en lo que se basa toda nuestra enseñanza, por la fe, hermano. La fe que es dada de Dios para nosotros. Amén. Les comento, hay mucho más y el pastor va a ir ahondando poco a poco en eso. Pero tenemos que reflexionar acerca de esto, hermanos. Como les comenté al principio, la mayoría venimos de ese trasfondo y tenemos que ser agradecidos con Dios de que Dios nos haya rescatado de esa vana manera de vivir. Dios va a cumplir sus planes, hermano. ¿Ustedes recuerdan la Inquisición? ¿Qué fue lo que pasó en la Inquisición? ¿De quién era la Inquisición? ¿O quién la hizo? La Iglesia Católica, hermano. Mataban a los cristianos, los quemaban vivos, los torturaban. Eso no está muy lejos de aquí, hermano. Ayer con los hermanos que hablaba yo, ellos conocen gente de Oaxaca que están siendo perseguidas, hermano. Y dicen que si quieres ir a ese pueblo, no me recuerdo su nombre ahorita, pero tienes que firmar un papel en el que te comprometes a que no tienes que hablar de Jesucristo. Puedes hablar de cualquier otra cosa, menos de Jesucristo, menos evangélicos no se aceptan ahí. Y estos hermanos les han quitado sus casas, han sido relegados, pero ¿sabe qué, hermano? Esos hermanos son más fervientes. ¿Por qué, hermanos? Pasa lo mismo que cuando empezó el cristianismo. El cristianismo en los primeros 3 siglos, hermano, fue perseguido, asolado, azotado, los quemaban también, los torturaban, los apóstoles fueron muertos, muchos a espada, otros decapitados, Pedro crucificado, pero el cristianismo avanzaba, hermano, seguía avanzando. Digámoslo así, lo malo fue cuando Constantino hizo la religión, la impuso como religión del imperio. Oficial, gracias, hermano. La hizo oficial. Y ahí fue donde todas las otras creencias empezaron a revolverse con el cristianismo y fue el acabose de la iglesia. Siguió un grupo de hermanos fieles, hermano, a la palabra de Dios. Y gracias a Dios por la reforma. Todo eso usted lo debe de saber, hermano. Póngase a leer, hermano, conózcalo. Acerca de la historia de la iglesia, acerca de los reformadores, Calvino, Lutero, Juan Knox y todos ellos, hermano. Porque Dios usó a esos hombres para que ahora usted y yo podamos tener la sana doctrina. Ellos fueron los que perduraron eso. Dios los usó a ellos, hermano. Pero en la Inquisición hubo
muchísima gente que murió, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios, nadie va a poder frustrar los planes de Dios. Si usted lee la palabra de Dios, hermano, usted ve que desde Génesis hasta Apocalipsis, absolutamente todo se va a cumplir. En el huerto del Edén, hermano, Dios puso al hombre y le dijo, vas a hacer esto y vas a hacer esto. ¿Sabe qué, hermano? El hombre era perfecto cuando Dios lo puso en el huerto. ¿Era perfecto el hombre, hermano? ¿Sí? Pero ¿sabe que ahora los que hemos nacido de nuevo tenemos una mejor posición que la de Adán? ¿Sí sabía eso, hermano? ¿Por qué? A ver. Porque los que él tiene en su mano ya no se pueden perder. Adán tenía la opción de desobedecer, era mutable. Ahora Dios nos ha dado una naturaleza inmutable. Si la semilla y la simiente de Dios está en tu corazón, Él te ha dado eso y es inmutable, hermano. Tú te vas a salvar sí o sí, y lo podemos ver en la palabra de Dios, hermano. A pesar de la caída de Adán, Dios promete que en la simiente de la mujer iba a traer un Salvador. A pesar de la embriaguez de Noé, Dios vuelve a poblar la tierra y su promesa se va a ir cumpliendo cuando Dios le llama a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero fíjese, hermano, Dios llama a Abraham, ¿y a quién escoge como esposa de Abraham? ¿O quién era su esposa? Sara. ¿Su esposa de Jacob? ¿Los que leen? ¿Esposa de Jacob? ¿Rebeca? ¿Sí? ¿Esposa de Isaac? Raquel. Ellas tres eran estériles. Ellas tres eran estériles, hermano. ¿Cómo el plan de Dios se iba a cumplir si Adán ya era un hombre avanzado de edad? Ya dice que Abraham se rió y Sara se rió también. ¿Por qué? Porque Dios no depende de nosotros para hacer sus planes, hermano. Dios no depende de nosotros. Cuando José estuvo en Egipto, hermano, ¿qué fue lo que pasó con José, en la vida de José? Sus hermanos, ¿qué hicieron? Lo vendieron. Después, ¿qué pasó? La esposa de Potifar, ¿qué quería? Acostarse con él. ¿Y cuál fue su recompensa? Por haber obedecido a Dios. ¿Cuál fue su recompensa? La cárcel. Pero todo estaba dentro de la soberanía y la providencia de Dios. Cuando José va a Egipto y se vuelve el segundo del faraón, sus hermanos llegan con él, porque Dios ya había trazado un plan perfecto. Llegan ahí y ¿qué dicen? Cuando José se da a conocer, ellos dicen, nos va a matar, se va a vengar. Pero Dios ya había trabajado en el corazón de José, hermano. Dijo, no se preocupen, Dios para eso me envió aquí. Él entendía que los propósitos de Dios no se iban a frustrar. ¿Por qué? Porque Dios había prometido a Abraham que iba a hacer de ellos una nación grande y que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, muere José y ¿qué pasa, hermano? El pueblo de Israel se queda en Egipto, ¿no? ¿Y qué iban a hacer ahí? Esclavos. Iban a ser esclavos, hermano. Y tú puedes imaginarte al imperio más poderoso de ese tiempo, hermano. Tú puedes imaginarte ese imperio, pero ¿sabes qué, hermano? El imperio más poderoso de este mundo no se iguala con nuestro Dios. Dios, a pesar de que Israel estaba ahí y eran esclavos, Dios iba a cumplir su propósito e iba a mostrar toda su gloria precisamente en esa nación que era la más poderosa del mundo, y los avergonzó. Y tú puedes ver alrededor de toda la palabra de Dios, hermano, David, con todo y que pecó, Salomón. Cuando los apóstoles fueron encarcelados, hermano, el evangelio siguió corriendo y va a seguir corriendo. ¿Por qué? Porque todo se va a cumplir desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Y aunque el diablo se levante y el hombre se levante contra Dios y haga sectas, religiones mentirosas, no van a poder contra Dios, hermano.
Tú lo puedes ver en Apocalipsis. Estaba escuchando a un hermano que decía que unos seminaristas llegaron a un pueblo y vieron a un hombre que estaba sentado y estaba leyendo el Apocalipsis. Y pues los seminaristas, ¿no?, se sentaron junto a él y le dijeron: oye, ¿y entiendes lo que lees? Le dijo: sí. ¿Sí entiendes lo que lees? ¿Es Apocalipsis? Sí. ¿Se me lo puedes explicar? Sí. Al final nosotros ganamos. Así, hermano, porque al final de cuentas Dios, hermano, va a cumplir y vamos a poder vivir eternamente con Él. Eso es un hecho, hermano. Dios cumplirá sus propósitos en cada uno de nosotros, hermano. Mira, a pesar de la circunstancia que tú puedas estar pasando, de la dificultad que tú puedas estar pasando, a pesar de ti mismo, porque sabe que, hermano, muchas veces el mayor obstáculo somos nosotros mismos. A pesar de tu enfermedad, a pesar de tu escasez, a pesar de todo, hermano, Dios va a cumplir sus propósitos en ti. Los va a terminar, hermano. Él no se va a quedar a medias. Él no se va a quedar a medias, hermano. Confía en ese Dios, hermano. En el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el que sacó al pueblo de Egipto, hermano. ¿Qué era la nación, qué, hermano, más poderosa del mundo? ¿No los pudo sacar porque era la nación más poderosa del mundo? No, hermanos, para Dios es como si fuera nada. Y Dios todo lo tiene en un plan perfecto para ti y para mí, hermano. Amén. Vamos a ver esta última cita, Isaías. Isaías capítulo 9. Él cumplirá sus propósitos, hermano, que se forjó desde la eternidad y hasta la eternidad, hermano. Dije Isaías, ¿verdad? Sí, estoy en Jeremías 9, capítulo 9. Y en este pueblo estabas tú. 9:2, hermano. Capítulo 9, verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén, hermano. 9:2, Isaías 9:2. 9:2. ¿Ok? Lo voy a volver a leer. Capítulo 9, verso 2 de Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, que éramos tú y yo, luz les resplandeció sobre ellos. ¿No te da gusto, hermano? ¿No te da gusto de que ahora tú saliste de ahí? Merecíamos lo mismo que ellos, hermano. Pero ahora Dios nos sacó, estábamos en tinieblas y en nuestras tinieblas, hermano, Dios alumbró nuestros ojos, alumbró nuestro entendimiento, hermano. Eso nos debe de dar gracia, nos debe de contristar el corazón y debemos de ser agradecidos, hermano. Cuando tú vengas delante de Dios, hermano, a ofrecerle este día, que es su día, hermano, alabanza, acuérdate de eso, ten eso en tu mente, hermano. A veces los problemas nos quieren ahogar, hermano. Y ciertamente las dificultades, los salmistas las plasman y dicen: mi alma está triste, estoy agobiado, estoy angustiado, estoy preocupado, pero tú eres digno, tú eres fiel, tú eres santo, tú eres esto. ¿Por qué? Porque en nuestra mente siempre debe de existir eso, hermano. Alabanza para aquel que dio la vida por ti y por mí. Amén, hermano. Póngase de pie, hermano. Vamos a acabar con una oración. Cierre sus ojos. Y si usted está agradecido con Dios, dígaselo. Dígaselo, no espere a que yo empiece a orar. Usted dígaselo. Estábamos en tinieblas, en sombra, en camino de sombra de muerte. Y Dios nos salvó, y Dios nos rescató, y Dios nos redimió. No porque nosotros éramos muy buenos, sino por su misericordia, por su amor, por su bondad. Tuvo compasión de ti, tuvo compasión de mí. Si tú hoy estás aquí y sientes que el amor de Dios no está en tu corazón, déjame decirte, Dios te está llamando hoy. Dios te dice que te arrepientas. Dios te dice que cambies tu manera de vivir, que vengas a Él en fe.
que pongas toda tu confianza en Él y Él va a ser una nueva criatura de ti. Y te va a poner nuevos sentimientos, nuevos ideales, y un día vas a estar en la presencia de Dios para siempre, eternamente. Bendito Dios, en esta tarde te damos gracias, Dios, porque nos rescataste, bendito Dios. Tú nos rescataste de las tinieblas, Padre Santo. Mi Dios, no tenemos con qué pagarte, Dios, lo que tú hiciste por nosotros. Pero sí hay algo que nos pides, Dios, y que sí lo podemos hacer en tu nombre: obedecer tu palabra, Dios, y ser agradecidos contigo. Te damos toda honra, toda gloria y todo honor, Señor. Que tu palabra haya quedado en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Que en cada momento podamos vivir agradecidos, Señor, a ti. Que ciertamente tenemos dificultades, problemas, luchas, enfermedades, tal vez escaseces, Dios. Tú me conoces, bendito Dios, y tú sabes, Padre Santo. Tú sabes todas las cosas, mi Dios. Pero nada de lo que hagamos, Señor, y de lo que padezcamos aquí se compara a tu gloria eterna, Padre, y a lo que tú has hecho por nosotros. Gracias te damos, mi Dios. Tú eres digno de gloria, Señor. Tú eres digno de alabanza. No vamos a poder entender nunca, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Te traemos ofrenda, Padre Santo. Te traemos como ofrenda nuestro corazón y fruto de labios, Dios, que confiesan tu nombre, tu grandeza, tu poder. De la misma forma, Dios, en que tú, a través de la historia de tu palabra, Señor, has hecho las cosas pese al hombre y no por el hombre, Señor. Tú culminarás, Padre Santo, la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, Dios. Lo creemos, Señor, y sabemos, Padre Santo, que no estamos solos, bendito Dios. Que en esa dificultad, que en esa enfermedad, que en ese problema, tú estás con nosotros, bendito Dios. Tal vez en esa disciplina, Señor, pero tú también estás con nosotros, bendito Dios. Te damos toda honra, toda gloria, Señor.